privilegio que nos da el privilegio de salir a las cámaras y pues para el Señor es haciendo la obra, ¿no? Seguir haciendo la obra del Señor. Nuestro hermano Alex como técnico de audio pues estará grabando ya y creo que ya estamos andando. Aquellos que nos ven, si ya estamos en vivo, gloria al Señor, bendiciones a los que nos ven en diferentes países, nos están viendo en diferentes regiones, Centro, Suramérica, y si acaso creo que llegamos hasta Europa, bendiciones, la paz del Señor sobre ustedes, bendice la gracia de Jesús. El teléfono está en la pantalla, salen en la webpage de Ustream. De todas maneras, si quieren alguna oración, si quieren, desean llamar, el teléfono es 786-391-1289, 786-391-1289, cualquier necesidad que quieran, y pues nuestro hermano estará, si alguien llama, estaremos atentos a recibir las llamadas. Bendito Dios. La pastora estuvo trayendo el viernes un mensaje muy tremendo y era el del libro de Efesios. El mensaje era sobre la armadura de Dios y nos trajo el capítulo 6, versículo creo que fue del 10 al 12, y coordina con la pastora que trajo ese mensaje con el mensaje que traigo hoy, y yo lo titularía al mensaje de hoy: desenmascarando o quitando la máscara Halloween. Muchos mensajes que las iglesias nos traen, y creo que a la luz de la palabra es prominente, es importante traer un mensaje que solamente la iglesia de Cristo lo puede traer, y es un mensaje importante para estos días, mientras cada vez los tiempos se acortan. El enemigo pues trata siempre de acopilar, de juntar lo que mal pueda, porque el tiempo es corto. La Biblia habla claramente que vendrá el día donde será atado 1000 años, el milenio, y después será soltado y irá Satanás al lago de fuego. Y pues este mensaje, esta exposición que traigo hoy, para la gloria de Dios, vamos a ir al libro de Efesios, del capítulo 5, Efesios capítulo 5. Efesios 5, vamos a leer un versículo, y es el versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Qué bonito se ven cuando las Biblias, las hojas las pasan, la palabra eterna del Dios Todopoderoso. Y dice así, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Capítulo 5, versículo 11, ya que se pusieron de pie en reverencia, leámosla, y dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Otra vez: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Oremos por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta mañana, bendecimos tu nombre, Dios Todopoderoso. Estamos ante ti, Señor, y para darte honor, darte gloria. Padre, bendice esta palabra, que ilumine nuestra mente y corazón, Señor, que haga el propósito que tú quieres que haga entre nosotros. De igual manera, bendice, Señor, a aquellos que nos ven por la internet, nos están viendo por Ustream. Señor, toca esos corazones, bendice, y que tu reino, Señor, se expanda y llegue donde quiera que llegar, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Bendito Dios. En una ocasión, una señorita vio en un menú de un restaurante unas letras chinas que le gustaron. Ya fue a un restaurante y le gustaron en esta ocasión, y resulta que lo que le gustó, que decían las letras chinas, lo grabó en una camiseta, y durante mucho tiempo esa camiseta la estuvo exhibiendo sin saber lo que decía, hasta que un amigo chino le dijo lo que decía la camiseta, y le dijo: barata pero buena. La señorita se había ofrecido al mejor postor. En otras palabras, estamos en días en que la gente festejan, celebran festividades cuando no saben lo que significa.
El comercio decore, realiza propagandas. Las escuelas se preparan, la comunidad, los padres compran máscaras y se ve negro y naranja por donde quiera. Halloween tiene una apariencia inocente. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Observemos sus símbolos: esqueletos, muertos, brujas, fantasmas, calaveras, momias, ataúdes, calabazas. ¿Son todos símbolos buenos? No. Halloween tiene una transliteración y puedo ver lo que es, de acuerdo, cogiendo información a lo que es el origen de Halloween. Lo vi incluso en la enciclopedia británica. Y Halloween tiene una transliteración derivada de la expresión inglesa All Hallows Eve. De ahí se deriva el nombre, que significa víspera o vigilia de todos los santos. Es el significado de Halloween. Pues se deriva de los diabólicos ritos de los sacerdotes célticos llamados druidas. En inglés le llaman druids. Los celtas eran tribus que se expandían por toda Europa. Sus creencias religiosas estaban basadas en lo que era el politeísmo, que son los que creen en muchos dioses. Y uno de estas divinidades se llamaba el dios Samán, de los muertos. Los sacerdotes druidas acostumbraban a reunirse cada año para invocar al dios Samán y a miles de espíritus malignos con el fin de que les digan predicciones. Invocaban a este dios, decían es el dios de los muertos, y ellos invocaban pues el dios Samán, en otras palabras, símbolo de Satanás. El dicho cuando los niños tocan la puerta, dicen trick or treat, truco o trato. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos. En algunos casos, niños y vírgenes eran ofrecidos como ofrenda a su dios Samán. En el festival de la muerte se los daban si era un trato, y si no se lo daban, pues maldecían, y si se lo daban era un trato como de paz. Después los romanos invadieron los celtas irlandeses. Los druidas invocaron a Pomona, que es el dios de los árboles, y su celebración concluyó y vino siendo el 31 de octubre, lo que es la festividad de esa festividad. Pues a esta mezcla de festividades de corte pagano se le añadieron un sinnúmero de costumbres, tales como encender fogatas, divertirse con frutas y formar caras con calabazas huecas, encendiendo velas en el interior. Después, más tarde, el catolicismo y el Papa San Gregorio adoptó esta tradición pagana y diabólica, disfrazándola bajo el nombre Día de los Santos. Luego que esta práctica se había consolidado en toda Europa, inmigrantes irlandeses la llevaron hasta los Estados Unidos, propagándose así por toda Latinoamérica. Tristemente, incluso hasta Chile, si los hermanos chilenos ven, celebran, incluso ha llegado el Halloween hasta lo que es Chile y en ciertos lugares de Latinoamérica. Ahora, usted dirá, y tal vez los hermanos que están presentes no, pero los que nos ven por cámara y los que celebran dirán, ¿qué tiene de malo que los niños se diviertan con esta fecha? Deja que los niños gocen. Debemos considerar que la fecha es un surgio de costumbres ocultistas con intenciones y propósitos malignos. Hay reportes que en las policiales, que es el día donde hay más violencia, el día donde hay más violaciones, el día donde hay múltiples, y tienen que controlar los policías más el vandalismo y múltiples de incendios. Si no, miren las noticias, mayormente el canal Fox. Una de las advertencias más frecuentes de tener cuidado con los dulces y muchos niños es que en ese día se han intoxicado algunos, e incluso hasta han muerto por dulces envenenados. Ahora, conociendo el origen de Halloween, vale la pena reflexionar si todavía queremos que nuestros hijos o adultos participen de algunas figuras malignas para celebrar esta infame. No lo crea, porque aparte de eso, muchos brujos y satanistas también se reúnen en ese día y culman para orar a su dios Satanás. Porque son días que realmente Satanás lo han cogido y la persona dice, no, es inocente. Halloween enseña también una costumbre practicada en muchas naciones, dirá. Ahora, Halloween, dirá usted, se practica
en ciencias ocultas y espiritismo. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio 18 nos habla lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y les dijo claramente en referente, y vamos a ver el capítulo 18, comenzando del versículo 9. Dios hablando a la tierra de Israel, ya de un Dios, Jehová había escogido a este pueblo. Y el versículo 9 dice, Deuteronomio 18:9: cuando entres a la tierra que Jehová Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No sea que hallado en ti haga para pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y el 12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios mismo está hablando directamente que es abominación a Dios incluso consultar a los muertos. Es abominación ir a que le lean las cartas. Dice, será algo probablemente inocente, pero no, es realmente con Dios es un desprestigio, es lo que es en sí una abominación a Dios. Porque ya sabemos que los muertos, dice, se ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. En otras maneras, no hay, las personas cuando consultan a los muertos están consultando realmente a demonios, están consultando a espíritus malignos, y es abominación para Dios hacer esto. Halloween, se enseña, es una costumbre practicada en muchas naciones. Dirá, es bueno, a lo mejor lo practican tanto, lo hace el vecino, lo hace muchas personas. Vamos a ir a Jeremías 2, el profeta Jeremías, capítulo 10, comenzando el versículo el 2 y el 3. Usted dirá, se enseñan que es una costumbre y ha estado por años. ¿Qué tiene que ver eso? Y el 10:2 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. El 4 dice: con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni hacer bien, tienen poder. Pero dice el 6: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío, porque servimos a un Dios que está vivo, que tiene ojos pero mira, tiene manos pero no nos puede bendecir, tiene pies, dice que no tienen pie y no caminan, son hechos de yeso lo que las personas adoran. Pero servimos a un Dios que realmente nos oye. Tenemos un Dios que tiene oído para escucharnos, tiene voz para hablarnos, y con toda su presencia nos cobija. Ahora usted dirá, Halloween no tiene nada de malo. Vamos a ir a Isaías 5:20, al profeta Isaías. Antes donde estábamos en Jeremías. Vamos a ir a Isaías capítulo 5, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. So usted dirá, no tiene nada mal, no tiene nada malo. Ahí la palabra dice que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y el capítulo aquí de Efesios nos habla y nos dice claramente que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas.
nosotros como iglesia, si estás viendo por la cámara y te consideras un hijo de Cristo, el Señor dice que no participéis de las tinieblas. Y si eres una persona que probablemente lo está practicando, o si eres una persona que realmente no sabía, ahora es tiempo, momento de arrepentirse. Y si Jesucristo no es tu Salvador, el Señor te cobija, el Señor te dice: hoy es el tiempo de salvación, es el tiempo, hay esperanza todavía. Bendito el Dios Todopoderoso. Una de las cosas que el libro de Efesios me encanta, porque es un libro tan tremendo, se llama lo que es las epístolas de la cárcel. ¿Por qué se dice las epístolas de la cárcel? Porque cuando Pablo escribió a los Efesios, Colosenses, Filipenses, incluso hasta Filemón, escribió las epístolas de la cárcel, escribió sobre ellos y le habló a esta iglesia. Primero lo que es en sí, lo que es en Efesios, nos habla de los primeros 3 capítulos. Hay una señora hace tiempo, unas explicaciones, que se llamaba Heidi Green, y esta está en Wikipedia si quieren buscarlo. Se llama Heidi Green. Esta mujer heredó alrededor de 7 millones cuando tenía aproximadamente 30 años. Ella heredó una herencia tan tremenda. Dice que cuando su muerte, probablemente al morirse ella, tenía alrededor de 100 millones de dólares por invertirlo, lo que es allá en los investments de Nueva York. Invirtió lo que es en sí, ese dinero hizo por los ferrocarriles. Pero Heidi Green era una mujer por la cual tenía tanto dinero que cuando ella caminaba, el vestido que ella andaba se ensuciaba por abajo y lo lavaba nada más la parte donde se ensuciaba para no gastar en agua. Heidi Green, cuando desayunaba oatmeal, trigo, avena, y cuando ella, dice la que es la versión, que cuando ella comía en desayuno, no podía, no calentaba el trigo para no gastar electricidad. Uno de los hijos dice que tuvo un accidente, se quebró el brazo y la pierna y no quiso gastar en médico hasta que no buscara una clínica gratis. Con todo el dinero que tenía Heidi Green, se murió. A ella le dio lo que fue una enfermedad, y por no sacarse un diente, por no ir al médico y gastar, tuvo mucho tiempo con dolor de muela. Cuando se murió tenía alrededor de 100 millones y el banco estaba lleno. Hubo otra mujer también aquí en Fort Lauderdale, en la noticia salió, y esta mujer se murió con alrededor de 76 kilos, como aproximadamente 76 libras, 40 kilos. Y cuando fueron al closet de su casa, encontraron dinero, billetes del American Express, efectivo, en cash. Encontraron tanto dinero en el closet, y ella se murió raquítica por no comer. Eso fue hace un par de años que escuché esa noticia. Tenían una herencia tan tremenda, se murieron de hambre por no gastar dinero. El libro de Efesios fue hecho para cristianos que están raquíticos y que hay una herencia tan tremenda. Los primeros capítulos de Efesios 1 al 2 y al 3 nos habla las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Los primeros capítulos habla del 1, el primer capítulo habla según 1 al 7, dice según las riquezas de su gracia. El 1:11, en él asimismo tuvimos herencia en Cristo Jesús. El 1:18, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. El 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en Cristo Jesús. Está hablando los primeros capítulos de Efesios del 1 al 3. La posición dice que estamos sentados en lugares celestiales. Nuestra mente está constantemente con Cristo. Estamos realmente conectados con el Maestro. Y después del 3 al 6 de Efesios nos habla la práctica de la palabra. Primero estamos en una posición y después nos dice la práctica. La palabra gracia en Efesios aparece 12 veces. La palabra gloria 8 veces. La palabra herencia 4 veces. La palabra riquezas aparece 5 veces. Plenitud 7 veces. Y todo eso, todos esos beneficios que tenemos nosotros en el banco que es espiritual, es porque estamos en Cristo Jesús. Así que si no estás con Cristo Jesús, esta oportunidad. Si no estás realmente aferrado, si no eres salvo, Cristo te dice, este es tu día, arrepentíos, que Cristo
te quiere salvar en esta mañana. Así es que nos habla este libro y nos dice claramente lo que son el libro de Efesios. En el 5:11 leímos que dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El prefijo no, como un comando, un mandato que dice no, realmente viene del Señor directamente, como un soldado le dice a un soldado raso no, y así el soldado no lo hace. Hay 9 prefijos que hablan el Nuevo Testamento, y los prefijos son, que habla la Biblia: no os embriaguéis con vino, no debáis nada a nadie, sino de amaros unos a los otros, no deis lugar al diablo, no destruyáis la obra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no apaguéis el Espíritu Santo que está en vosotros, no dejando de congregarnos, no menospreciéis las profecías de la revelación de la palabra divina. Y el último que leímos es: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Hay 9 prefijos negativos de Dios que vienen directamente. No hagáis, no participéis, no dejando, porque es la palabra de Dios diciéndonos qué hacer. Lo dije en el principio, el Efesio nos habla la plenitud de Dios, habla de herencia, habla de lo que estamos facultades con Dios, los atributos de Dios. Estamos, por eso que un cristiano no puede estar acongojado, no puede sentirse, y si lo siente en esta hora, Dios te dice: levántate, porque la luz de Cristo te brilla, porque es el Señor que está en medio de nosotros, porque tenemos la posición de Dios, tenemos sentados en lugares celestiales, pero tenemos la práctica que hacer. Me recuerda cuando estaba y el pasaje que ustedes lo conocen muy claramente, en lo que es en Juan capítulo 3, se le acercó el gran fariseo, uno de los fariseos llamado Nicodemo. Nicodemo se le aparece al Señor, dice que se le apareció por la noche. Los fariseos en sí, dice que no se llevaban con el maestro, eran mayormente los enemigos de Jesús, eran los que realmente se oponían a las enseñanzas del maestro. Pero sin embargo vino uno llamado Nicodemo, y me llama la atención que Nicodemo, su nombre significa conquistador, alguien que conquista. Y Nicodemo se le acerca, dice, a Jesús por la noche. La Biblia no habla claramente si fue porque tenía miedo o vergüenza o porque lo que iban a decir, pero dice que se le acercó por la noche al maestro. Y al acercarse, Nicodemo le hace preguntas al Señor. Hay veces nos acercamos a Jesús. Él escuchó cuando estaba el maestro hablando en las multitudes. Hay veces, hay momentos que Dios nos quiere decir cosas no en multitudes, pero nos quiere decir cosas a solas. Hay veces que Dios quiere que tengamos esa intimidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y se le acercó Nicodemo, y al decirle, dice que vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y ven la diferencia que le dice sabemos, no le dijo sé, él fue solo. Él le dijo, no le dijo yo sé que has venido de Dios, le dijo sabemos. ¿Por qué le dijo que sabemos? Porque hay veces que lo que es en sí, la multitud, hay multitudes que realmente estaban, los fariseos estaban realmente sabiendo que Cristo era algo diferente. Cristo portaba algo diferente, su semblante era diferente. Cristo cuando radiaba en su cara era algo diferente. La mirada que Jesús tenía era diferente, y los fariseos sabían eso, pero el diablo los tenía cegados, les tenía el velo. Y le dijo, maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Le dijo, Rabí, nosotros sabemos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió y le dijo, de cierto, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese era un maestro de Israel. Esa era una persona que era el docto ante las multitudes. Era una persona que el que enseñaba de los grandes líderes, dice que era Nicodemo. A veces nosotros con el pensamiento oímos lo que la gente nos dice. ¿Quiénes son los que dictan tus pensamientos? ¿Quiénes son los que dictan los pensamientos o los sentimientos? ¿Es Dios? ¿O es la opinión popular? ¿O es el sentido común? Lo que dicta tus pensamientos sobre la salvación, sobre el diezmo, sobre Dios, sobre Jesucristo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede
nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque le son locura y no las puede entender. Si no tenemos la revelación que Dios nos da, no podemos ver. Por más que quiera, la gente cree en Dios. Las personas realmente dicen que yo creo en Dios, pero dice que también los demonios creen y tiemblan. Hoy las personas están en Romanos, dice que la misma creación habla de un creador. Lo invisible de él se hace ver por lo visible, porque con la palabra Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Realmente Dios está hablando. El apóstol Pablo dice que realmente que cuando lo que vemos afuera, el cielo, las estrellas, el sol, lo que vemos es Dios mismo hablándonos. Dice que las cosas que es visibles que se ven, las personas no van a tener excusa de que no había Dios, porque las mismas cosas hablan de Dios. Por eso que cuando una persona impía, un incrédulo, prácticamente una persona que no cree, dice que es ateo, dice: yo no creo en Dios, y cuando le pasa algo se dobla un tobillo: oh my God, ay Dios mío. Ya mencionó a Dios, porque la naturaleza declara a Dios. Dice: cuando Cristo venía sentado en el asno y gritaban: Hosana, Hosana al Rey, las mismas personas que gritaban fueron las mismas personas que lo crucificaron: crucifícalo. Y cuando Cristo estaba en el asno, dijo: si ustedes no alaban a Dios, porque los mismos fariseos lo acusaban, dice: de estas piedras Dios puede hacer que alaben. Entonces el nuevo nacimiento es visible, es por voluntad de Dios, es invisible, no se puede ver. Quiere decir que si quieres tener la transformación de Dios, no se puede ver. Yo me acuerdo cuando tenía una temprana edad, me convertí en el año 1987, me acuerdo, fue en el mes de marzo, tuve mi conversión. Yo estaba solo en mi casa cuando estaba un evangelista predicando, pero antes de esos días yo sentía un peso sobre mí. Antes de esos días yo sentía que estaba solo. Tenía amistades, tenía mis padres, tenía mis hermanos, pero había un vacío en mi interior que no lo podía explicar. Tenía lo que es en sí dentro de mí algo que me decía: estás solo. Y habían pensamientos que me venían dentro de mí, confusión. Ayudaba a mi abuela a leer la novena, a leer las bolitas del rosario. Era nada más que un simple religioso. Y las palabras de este hombre me llegaron, me dijeron: si estás solo, si estás vacío, si tienes confusión, Cristo te puede liberar. Penetraron esas palabras en mi corazón, y al siguiente día yo sentí que andaba en el aire. No me explicaba por qué. Al siguiente día yo sentí que andaba como en una nube. Le explicaba a mis padres, explicaba y no me entendían. Y realmente fue que Cristo había tocado mi corazón, porque el nuevo nacimiento es invisible. Y Nicodemo, Jesucristo le está explicando a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Por eso es que ninguna religión, ningún hombre, ningún sacerdote, ningún papa puede salvarte. Solamente Jesucristo, el único que tiene esa solución. El Rey de Reyes y Señor de Señores, es el único que cambia, el que transforma, el que dice al hombre: pues eres pecador, pero yo te amo, yo tengo mis brazos abiertos. Puede hacer que si tomas el alcohol, toma lo que es droga, Dios tiene poder para salvarte, Dios tiene poder para liberarte, Dios tiene poder para sanarte. Puede ser que estés en una cama, puede ser que estés en el hospital, pero Dios te dice: he aquí, tengo mis manos abiertas, aprended de mí que soy manso y humilde, tomad mi carga, que mi carga es ligera y es liviana. Mi alma alaba la gloria de Dios. Jesús
Nicodemo le sigue preguntando al maestro: ¿cómo puede hacerse esto? Le dijo: eres tú maestro y no sabes. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Llega el momento que el Señor le da un discurso tan tremendo, y si no ha sido porque este hombre llegó la noche a hablar por Jesús, no hubiéramos sabido lo que es el nacimiento de nuevo, no hubiéramos conocido en sí lo que es la verdad del Evangelio, porque un hombre fariseo se le acercó a Jesús por la noche y nos dio esta tremenda revelación del Señor. Y por último dice en el 20: porque todo aquel que lo hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que obras son hechas en Dios. Son las personas que quieren seguir en la maldad, las personas que quieren haciendo sus celebraciones, las personas que quieren seguir realmente en lo que es en el maligno, quieren seguir en la oscuridad porque quieren seguir, pero Dios dice que Cristo es la luz del mundo. Ustedes se recuerdan el pasaje cuando Elías enfrenta a los 450 profetas de Baal. Me vino a la mente este pasaje, y cuando se enfrenta a los 450 de Baal, dice que Israel se había apartado de Dios. Cada vez que Israel se aparta, Dios quita la bendición. Cuando nos apartamos, Dios quita la bendición. Dice que el Israel entró en hambre, vino hambre a la tierra. Y había un hombre llamado Elías, que es el hombre que profetizaba cosas malas que le venían al pueblo. Hubo un hombre llamado Obadías, y en ese momento, cuando Elías era profeta, se llamaba este hombre Acab, el que dirigía a Israel como rey. Y Acab tenía un siervo llamado Obadías, y le dijo: ve, y dice, ve y busca hierba, busca agua para que los animales no se mueran por el hambre. Y Obadías se va, y cuando se va se encuentra con el profeta, y el profeta lo ve, y Obadías lo ve a él y dice: tú eres Elías, el profeta de Dios. Y dice: sí, mi amo el rey te anda buscando. Dice: dile que estoy en tal lugar. Y cuando se va, dice: no vas a hacer eso porque me va a cortar la cabeza, porque el Espíritu de Dios cuando venga te va a quitar del lugar y no te vamos a encontrar. Dice: no, yo quiero enfrentarlo. Y conocen la historia de que cuando se reúne, le dice: reúneme a todo el pueblo de Israel, reúneme a lo que es todo el pueblo y a los 450 falsos profetas de Balaam, de Baal. Y cuando los reúne, quiero que me hagas una zanja, que reúnas 12 piedras, porque el altar de Jehová estaba caído. Y quiero que me traigas 2 bueyes. Los bueyes que traigas, uno para el Dios de Baal y el otro para Jehová. Y quiero que hagan el sacrificio. Ustedes invocarán a su Dios Baal y yo invocaré a Jehová. Y ustedes conocen la historia, que cuando viene el profeta, les dice a ellos: ustedes hagan el sacrificio a su Dios Baal. Tomen el buey, hagan el sacrificio. Le hago un challenge. A ver cuál es el Dios. Ustedes escogerán, y les puso enfrente. Ustedes dirán si van con Baal, o ustedes irán si van con Jehová. Y el pueblo dice que se quedó callado. Y resulta que ellos comenzaron a invocar a ese Dios, a Baal. Comenzaron a invocar a los demonios, comenzaron a invocar a espíritus. Y el profeta se los miraba de lejos. Dice que llegó el mediodía y se reía. Dice: tal vez él está durmiendo, tal vez se fue de vacaciones y se burlaba, tal vez está soñando. Y se burlaba de Baal, lo que fue el profeta Isaías. Y dice que llegaron un momento en que estas personas cogían cuchillos y se herían y les sacaba sangre y hacían sacrificio entre ellos mismos. Y dice que Baal más nunca revivió. Eso está en Primera de Crónicas 18. Pero vino entonces Elías, y al venir Elías, ahora tomó las 12 piedras, símbolo de las 12 tribus de Israel,
Porque en ese tiempo las tribus de Israel estaban dispersas, las tribus estaban divididas. Pero cuando Dios ve un sacrificio, cuando Dios ve una persona de Dios, ve a ese pueblo unido. Dios no estaba simbolizando, Dios no estaba viendo lo que las tribus dispersas, no estaba viendo las tribus que estaban divididas. Dios estaba viendo a lo que es en sí, a las tribus juntas. Júntenme las piedras, háganme un canal, un lagar donde pase el agua y pónganme la leña. Y partan el buey en varios pedazos. ¿Qué pasó? Vino Elías y dijo: Dios Jehová, si tú eres el Dios de Israel, si tú eres el Dios de los vivos, si tú eres el Todopoderoso, ahora que vaya y salga y baje fuego del cielo para que consuma. Y dice que no solamente bajó del fuego del cielo, sino que realmente dice que arraigó toda la madera, el agua que habían echado, arraigó toda la zanja y el fuego todo consumió hasta lamió el agua. Porque Jehová es el Dios verdadero. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. El altar significaba la reconstrucción. El altar significaba lo que es el monte, estando en el monte Carmelo, unidad de la iglesia de Israel, porque dice que Israel y la iglesia somos un solo cuerpo en Cristo, ya no hay divisiones, y eso solamente fue posible solamente por Jesucristo el Todopoderoso. Las 12 piedras, las 12 tribus de Israel, la plenitud, la multiplicación. Lo que es 12 significa lo que es multiplicación, plenitud, riqueza. Los 12 apóstoles, las 12 tribus. La zanja significaba alrededor del altar los 2 testamentos, el antiguo y el nuevo, el agua, la palabra ungida, los 4 cántaros, número de la creación para agua en el sacrificio, y el buey era como un tipo de Cristo que iba a ser sacrificado. Por eso que Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros, para que andemos dignos de vivirlo como Él le agrada, para que andemos dignos como Él le gusta, para que andemos en santidad y no nos apartemos. Si estás apartado, esta es tu oportunidad, que Dios te dice: volvíos otra vez a los caminos de Dios. 2 cristianos dice que partieron con el Señor y fueron al cielo. Cuando llegaron al cielo, dice que Pedro estaba dando galardones. Esto es una anécdota. Y estaba dando recompensas. Uno de los cristianos que llegaron al cielo, uno era un ministro. Y el otro estaba vestido con jeans, con espejuelos, con gafas oscuras. Y en la fila, mientras estaban entrando al cielo, le dice el ministro al otro, dice: ¿qué tú hacías? Le dice: yo era un taxista de Nueva York, de New York. Y el taxista, cuando está entrando en la fila, recibe una recompensa y le dan una corona. Tremenda corona que le dan en el cielo con las estrellas. Y entonces el ministro que está con él le dice: wow, yo como ministro me van a dar una corona tremenda. Si a él le dieron al taxista una tremenda corona, dice: a mí me van a dar una corona mejor que esa. Y cuando el ministro viene y Pedro se le acerca y le da una corona chiquita y con poquitas estrellas, y reclama a Pedro y le dice: Pedro, pero ¿cómo? Si yo, siendo un ministro de un mega church, de una tremenda iglesia, me das una corona, y este que era un simple taxista chico, le dice: ¿cómo tú me vas a dar? Le dice: una corona chiquita. Y Pedro le responde y le dice: las coronas, dice, no son en base a los resultados de los ministerios. Mientras, le dice, tú predicabas, la gente se dormía. Y cuando este manejaba, la gente oraba. Si los ministerios es por resultado, Elías hubiera ganado el mejor corona, pero no sabemos que Dios no es así. Dios recompensa y la vida como nosotros cuando dicen amén. Es como Él dice: porque por los frutos los conoceréis, por los frutos como andemos. Por eso que el Señor lo dijo en capítulo 15, dice: separados de mí nada podéis hacer, porque separados de mí no podéis llevar fruto, mientras que conmigo llevaréis muchos frutos. Y los frutos no son realmente, cuando a veces vemos, yo hablo en lenguas, lloro, los frutos, el resultado de nuestra vida, el interior, lo que nosotros hacemos. El Señor dijo: bien, muéstrame tu fe por tus frutos, por las obras. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. En Orlando, donde está mi cuñada, hubo un pastor
que una iglesia grande, y ellos comenzaron a ir a la iglesia de allá, y comenzaron a ir a esa iglesia y tocaba el día de Halloween. Y cuando fueron para allá, les dijo, vamos a tener un evento para los niños, un evento. Y hay, cuando vengas, dice, está bien. Y cuando llegaron, dice que hasta el pastor estaba disfrazado. Usted podrá decir qué tiene malo, pero las cosas espirituales no se disciernen por la carne, no se disciernen. Y si la iglesia está llegando a un momento que se parece al mundo, ¿cómo nos encontrará Cristo cuando venga? ¿Cómo estaremos nosotros preparados? En estos momentos, si acaso el día cuando venga, yo daré tratados y saldré a evangelizar, porque es momento, gloria a Dios, de bendecir, porque dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es que hay que tener mucho cuidado con lo que le vamos a decir a nuestros hijos, lo que hay que hacer, porque muchas de las cosas, muchos de estos son mensajes subliminales que sabemos que el enemigo está detrás de ese telón. Así es que, gloria a Dios, por esta exposición le doy gracias al Señor. Así es el capítulo de Efesios 6, vestidos de toda armadura, dice. Vestir de la armadura que Dios nos dio para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo nos ponemos la vestidura de Dios? ¿Cómo nos ponemos en sí la armadura de Dios? Porque dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Yo lo que hago por la mañana cuando me levanto, y es, Señor, yo me levanto y me pongo tu vestidura, el casco de salvación, que cualquier dardo que venga, Señor, yo estoy salvo. Porque es impresionante saber, en muchas iglesias usted va y las personas no están seguros si están salvos o no. Usted hace una pregunta y las personas no están seguros. El Señor dice, por tanto, tomad lo que es la armadura de Dios, el casco de la salvación. Dice, estad firmes, ceñidos los lomos con la verdad, los lomos, la cinta, te da siempre con la verdad. Lo que venga, ninguna doctrina falsa, ningún que dicen que venga un ángel disfrazado, usted va a creerlo, usted va a creer lo que dice la palabra. A veces me causa a mí y veo que hermanos dicen, no, yo sentí decirte esto, yo sentí lo otro. O es tu sentimiento o es lo que dice la palabra de Dios. Pues como cristianos tenemos muchas malas costumbres que decimos, yo sentí hacer esto. Dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estamos siempre ¿qué? Justificados con Cristo Jesús, porque por su sangre Él nos hizo justos. Y si calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Andamos siempre caminando con el evangelio. Cuando me levanto, Señor, yo me pongo tu casco de salvación, me pongo la coraza de justicia, me pongo lo que es el cinto de la verdad, me pongo, Señor, los zapatos del evangelio cuando salgo de mi casa. Y no solamente eso, sino que pongo el escudo de la salvación, el yelmo, la palabra y la espada, la palabra sobre todo y en todo. ¿Cuántos dicen amén? Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza, Señor, exaltamos tu hermosura. Padre, gracias, Señor, por iluminarnos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos das las herramientas. Tú nos das, Padre Santo, lo que es tu palabra, para que no estemos, Señor, sin armamento. Tú nos das lo que es la espada, Señor, para estar siempre apresto, Señor, con el evangelio de la paz. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que bendigas, te pido, Señor, que te glorifiques, ilumines cada vez más, y donde quiere que andemos siempre con la iluminación y el apresto, Señor, del evangelio de la paz. Mi alma alaba tu nombre. Bendice ahora a mis hermanos y aquellos que están viendo, Señor. Yo bendigo a esas personas, Señor, si están enfermos, sánalos por tu palabra, por tu verdad. Y si quieres aceptar a Cristo Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador, reconozco mi insuficiencia y te acepto en este día como mi suficiente y único Salvador. Te acepto que entres a mi vida. Salva, Señor, esa sangre que derramaste, Señor, me cubra, me limpia de
ya eres salvo, llama al número que está